Entonces, en 1700, ¿no? Este señor ya escribía eso, 1770, ya escribía todo esto, a pesar de que Inglaterra era un imperio, ¿no? Bien, pero, bueno, este fue un niño prodigio, ¿no? Y los estudiantes de Benham incluyeron a su secretario colaborador, James Mill, el hijo de este último, John Stuart Mill, ¿no? El filósofo legal John Austin y el escritor activista estadounidense John Neal, así como Robert Owen, ¿no? Que es uno de los fundadores del socialismo utópico, Owen. Entonces, ustedes cuando quieran aprender algo de Owen, él escribe sobre el socialismo utópico. Da una clara lección cómo funciona ese modelo. Bien, entonces, Benham estudió en la Universidad del College de Londres, la UCL, y a él se le considera, lo tienen, si alguna vez visitan esa universidad, como el fundador espiritual de la UCL, ¿no? Vamos a leer algunas de las ideas de este señor Benham, la doctrina utilitarista. El utilitarismo lo plasmó en su obra Introducción a los principios de moral y legislación, 1789. En 1789, ¿qué evento mundial se realizó? 789, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Al mismo tiempo, salían Introducción a los principios moral y legislación en 1789. En ella preconizaba que todo acto humano, norma o institución debe ser juzgado según la utilidad que tiene. Esto es, según el placer o el sufrimiento que produce todas las personas. Bueno, sufrimiento o placer. Esto tendría que tenerlo claro. Entonces, ya este señor escribía, todo acto humano, norma o institución debe ser juzgado según la utilidad que tiene. Esto es, según el placer o el sufrimiento que producen las personas. Si pueden observar, al leer este señor, el eje fundamental es el ser humano, ¿no? Proponía formalizar el análisis de cuestiones políticas, sociales y económicas sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión. Entonces, él tenía en su mente medir la utilidad de cada acción o decisión. Y así se fundamentaría una nueva ética basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo último era, según el señor, la mayor felicidad para el mayor número de seres humanos. Le acercó la corriente política progresistas democráticas a la Francia republicana, surgida por la Revolución. Le honró el título de ciudadano honorario. Francia le acuñó el título de ciudadano honorario. Benham discrepaba con Jean-Jacques Rousseau, ya saben que fue Rousseau, y consideraba absurdo el planteamiento y naturalista subyacente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recuerden que Rousseau fue uno de los que hizo la Constitución, la Carta Magna, que hasta ahora nosotros seguimos esa norma, ¿no? Cada país ha mejorado su Carta Magna según su forma de cómo se vive.
y considera absurdo el planteamiento y el naturalista subyacente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Negaba también la religión natural, que construía el concepto de Dios por analogía con los soberanos de la tierra y defendía la religión revelada, que la teoría del conocimiento era nominalista. Lo bueno es lo útil y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. Entonces, lo bueno es lo útil, ¿no? Y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Ellos solo han de señalar lo que debemos hacer. La ética se convierte para Bentham en una cuestión de cálculo de consecuencias o consecuencialismo. Entonces, podemos ver que Bentham trabaja sobre dos soberanos. ¿Qué deseas, el dolor o el placer? El placer es el bienestar, el dolor es el sufrimiento. El placer es bien alimentado, bien dormido, sano, ¿no? Las cuatro necesidades básicas. Después de estas ideas, comienzan los pensadores a escribir las cuatro necesidades básicas: alimentación, salud, vivienda y educación, o educación y vivienda, que eso es lo que estamos viviendo ahorita. Y eso es lo que, ¿no? Voy a cargar la batería. Entonces, la ética se convierte para Bentham en una cuestión de cálculo de consecuencias o consecuencialismo. Habla de un cálculo felicítico. Intenta dar un criterio para ayudar a los demás en la búsqueda de lo útil y hace una clasificación de placeres y dolores. Los placeres son medibles, aunque hay que considerar 7 criterios. Entonces, los placeres son medibles, aunque hay que considerar 7 criterios: la intensidad, la duración, la certeza, la proximidad, la fecundidad, ¿no? Que es la situación agradable que genera más placer, la pureza, la ausencia de dolor y la extensión. Hay que entenderla como que hay motivos de impulsar y considerar intereses ajenos, porque eso puede caer en propio beneficio. Que te llamen simpático, benevolente, generoso. En la extensión, cuando se trata del Estado, si es que habla de lo útil para la sociedad, el legislador debe preocuparse de que con sus leyes den mayor felicidad al mayor número de ciudadanos. Entonces, el que legisla, ¿no? Debe considerar el legislador debe preocuparse por la mayor felicidad al mayor número de ciudadanos. El alcalde debe preocuparse por dar mayor felicidad al número de ciudadanos. Después del alcalde está el presidente. El presidente
es el que nos representa a todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Él debe de dar la mayor felicidad, la tranquilidad y el mayor bienestar al número de ciudadanos. Ya ustedes califican. Bien, y después vienen sus tareas como el utilitarismo ejerció influencia sobre toda una generación de políticos británicos y representantes de Peel, otro señor. Además, Benham influyó o intentó influir sobre los gobernantes y líderes de las nuevas repúblicas latinoamericanas. Del mismo modo, quedó fortalecido y apropiado el concepto de deontología, muy utilizado por las leyes y los códigos del quehacer profesional. Del quehacer profesional. Bien. Después tiene el panóptico, eh, ¿no? No sé si ustedes han leído la historia del Perú, ¿no? Pero se han de haber escuchado dónde quedaba el panóptico. El panóptico quedaba en lo que es en la avenida Fonsugarte. En la avenida Fonsugarte, junto a Guadalupe. Todo eso era una prisión. Recuerdo que le llamaban el panóptico, ¿no? Entonces, pero para eso, este es el panóptico de Londres. Pero nosotros, por efecto esnovismo, esno, siempre copiamos lo que hay por otros lares. Mira, esto fue de 1780 y nosotros lo hicimos en 1900, después de 200 años, ¿no? Bien, simplemente le leo un pedacito, ¿no? Benja se dio cuenta de que el panóptico era una gran invención, no solo útil para una cárcel, sino también para la fábrica. Esa era la idea de Benja. Si bien el modelo de Benja fue criticado, aunque lo considera. Lo que quería decir Benja, que todas las cárceles deben de enseñársele a los ciudadanos que se equivocaron a trabajar y darles una formación. Eso es lo que quería él. La pregunta es, ¿las cárceles actuales sirven para eso? ¿No? No, No sirven. Más bien, tú entras a la cárcel y sales más expedito en todas las áreas. No, pregúntale al profesor, ¿cómo se llama? Estuvo detenido en la UNI, que fue de la OMPE, Portillo Campbell. Campbell Portillo. Portillo Campbell. Campbell. El profesor Campbell Portillo me contaba que cuando estuvo detenido, en todo el tiempo que estuvo detenido, se hizo abogado. Se hizo abogado, o sea, aprendió todas las triquiñuelas de la ley. Y ahí los reclusos saben mucho de abogacía. Y terminó con esto. Vino, ya comenzó a enseñar en la UNI, y recuerdo que una persona X le mandó un documento, un jefe, ¿no? Un director, un documento X, combinando la que cumpla, ¿no? Su asistencia y sus cosas. Caramba, lo empapeló, se hizo muy amigo mío. Le empapeló que el director no tuvo otra cosa que decir, mandar a otro profesor que todo quede ahí nomás, que todo quede ahí para evitar confusión. Entonces, y ese es lo que el doctor aprendió, ¿no? Porque era doctor. Pero imagínate los que entran con quinto de primaria. Aprenderán leyes, pero aprenderán otra cosa más, ¿no? Negativa. Eso ya lo había escrito Benham, el panóptico. Estado actual. Por expreso deseo de su esqueleto total. Ya. Bueno, él quiso que lo secaran y cuando vayas a Inglaterra lo vas a ver sentado en la Universidad del College University, UCL.
Entonces, Bentham fue uno de los gestores de las grandes ideas. Después de Bentham, como era amigo del papá de Stuart Mill, era promoción de la misma. Entonces, pero su hijo Stuart Mill llegaba, conversaba, dialogaba y aprendía. Entonces, Stuart Mill, ¿y por qué hago esto? Porque el capítulo que vamos a ver es todo este pensamiento, es todo este pensamiento, pero por supuesto actualizado, ¿no? Pero es todo. Ahí mismo te dice el libro quiénes fueron los gurús. Comienzan Bentham, Stuart Mill, Hebel y Rawls, ¿no? Bien, Stuart Mill, también inglés, los ingleses tienen una peculiaridad, escriben un poco difícil. Si tú lees La riqueza de las naciones, comienzan por el capítulo 3 y terminan por el capítulo 1, ¿no? Y todo lo hacen de esa manera, yo no sé por qué. Entonces yo tengo el libro ahí de Dormir, perdón, de Adam Smith, comienzo por el capítulo, el original, después el original de Keynes, no, también. El original de Keynes también comienza por otros capítulos, pero la editorial mexicana, de cultura económica, lo ha ordenado como lo leen los de habla hispana, ¿no? De 0 a N. Bien. Stuart Mill fue un pensador, fue un filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX. Concibió la libertad como justificación de la libertad del individuo en oposición y control social e ilimitado. Igual que en Bentham, ellos se avanzaban en la libertad, en la libertad. Después viene Milton Friedman y habla de la libertad de elegir, y aquí es un tema que él escribió en 1960 muy interesante. Y todos los seres humanos tienen la libertad de elegir. Entonces, si tú tienes la libertad de elegir, decía Friedman, tiene que ser para mejorar tu bienestar, no para empeorar tu bienestar. Y lo demuestra con varias tareas, varios ejemplos. ¿Sí? El filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX consiguió la libertad como justificación de la libertad del individuo en oposición al control estatal y social ilimitado. Se volvió más crítico del liberalismo económico, sus puntos de vista sobre la economía política se movieron hacia una forma de socialismo liberal o socioliberalismo. Fue defensor del utilitarismo, la teoría ética desarrollada por su padrino. Jeremy Bentham fue padrino de Joan Stuart Mill. ¿Por qué? Porque era amigo de su padre, de James Mill, en la que se promueve producir la mayor felicidad al mayor número. Mill contribuyó a la investigación de la metodología científica, aunque su conocimiento del tema se basó en los escritos de William Whitehead, John Hertzsprung y Augusto Comte. Bien, fue marido de la feminista Hannah Taylor, padrino secular del filósofo. Mira, Stuart Mill fue padrino de Bertrand Russell. Deben de saber que fue Bertrand Russell. A decisión del padre de John Russell, pese a que Mill murió un año de su nacimiento, al año de su nacimiento, sus escritos tuvieron una gran influencia en su vida o en la vida. Bien, ¿qué es lo que hizo este señor? ¿Qué es lo que hizo Stuart Mill? A ver. Inglaterra, bueno, cada padre cría a su hijo como cree que es lo mejor, ¿no? Y aquí Stuart Mill tuvo un sufrimiento, ¿no? Según la teoría denominada utilitarismo, hablaba y trataba a su esposa e hijos delante de los invitados, llegando a decir que su educación no fue una educación de amor, sino de miedo.
Su padre, partidario del asociacionismo, asociacionismo, tenía como objetivo explícito crear un intelecto genial que continuara con la causa del utilitarismo y la implementación después de él. Y Bentham murieron. Los hijos, bueno, redacta, ¿no? Los hijos de mi padre ni le amaron a él ni sintieron ningún tipo de afecto por nadie, mas tenía demasiado miedo como para que pudiera expresarse en forma franca. Carecía de voluntad propia porque estaba tan acostumbrado a que se dijera que tenía que hacer. Si tú recuerdas, es cuestión de que tú hagas consultas nomás. Tú vas atrás, a 3 generaciones atrás, y vas a ver de 1890 a 1900 adelante, vas a ver que a tu abuelito le tenían miedo tus bisabuelos y tus abuelos le tenían miedo a tus bisabuelos. Era lo que escribía Stuart Mill y lo que había sentido con su padre James Mill, porque así era la formación. Yo le tenía miedo a mi abuelito, porque era una persona que se cuadraba, se sentaba y todos bailaban a su ritmo. Ya con los años, cuando uno crece, ya pierde ese miedo, pero dejó en el alma todo eso, ¿no? Entonces, los troncos de la familia son los que deciden al final tus activos, cuánto tienes, y eso es todo. Y si tienes, es porque fue bueno, y si no tienes, bueno, comienza a hacerlo, bueno, comienza a pensar cómo tener más activo. ¿Qué es tener más activo? Lo que piensan estos tipos, o lo que pensaron estos señores. Si sabes que es un activo, ya puedes entender cómo se mueve el mundo. A la edad de 8 años empezó a estudiar latín y álgebra. Era otro niño prodigio igual que Beda, ¿no? Vamos a ver sus obras. Se casó con una buena chica, ¿no? Con Hamlet Taylor, filósofa inglesa y esposa de Mill. Mira, Mill no fue profesor universitario, no fue profesor universitario. Cultivó todas las ramas de la filosofía, desde la lógica hasta la teoría política, pasando por la ética, la lógica, la psicología, la teoría del conocimiento. Mill era empirista y positivista. ¿Sí? Quise investigar qué es el positivismo, lo que dice aquí, ¿no? Que Mill era un amante del positivismo. O sea, dice en esencia, interpretar los hallazgos positivos, reales, perceptibles, sensoriales y verificables. Esto te lo explicaría mejor un sociólogo. Recuerdo que cuando viví en Economía de Sociología 1, que había Sociología 2, nos llenaban de positivismo, de positivismo, de positivista. Y uno de los representantes fue este. Bien, lógica inductiva. En la lógica inductiva, mira, yo te pregunto, eh, ¿2 más 2 son 4 o 2 más 2 son 5? La respuesta va a ser no, 2 más 2 son 4. Pues Mill te decía que eso no es así y creó la lógica inductiva. Y aquí lo demuestra. Todos los hombres son mortales. Sócrates es su nombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Y abajo dice, no, no es así. Y lo explica.
Cuando lo lees te das cuenta de que tiene razón, ¿no? Y él creó la lógica inductiva, se acabó. Lo que es verdad lleva a afirmar que Sócrates moriría, es que Tales, Anaximídes, Empocles, Herodoto, Pitágoras, etcétera, murieron antes que él. Entonces la premisa de todos los hombres son mortales no es realmente una prueba objetiva, sino observaciones individuales. La verdadera influencia de que se hace durante la inducción, es decir, casos aislados, en la deducción de la inferencia, solo es aparente. Mill propuso que los principios matemáticos, las relaciones de ideas de Hume y las ideas de Kant son inductivas, surgen de las observaciones, según las conclusiones de la ciencia deductiva, como la geometría, la aritmética, el álgebra. Por excelencia, solo son necesarias en el sentido de dependencias axiomáticas que se basan en la observación y en la generalización a partir de la experiencia repetida. Unos, ya cuando estudies un doctorado en matemática, te van a decir que la matemática no es una ciencia, sino es un curso que sirve para solucionar problemas. Entonces ponen la Tierra y la Luna, y el matemático hace la operación, y la nave da la vuelta y regresa. Ahora la nave da la vuelta, aluniza y regresa. Ese es un cálculo matemático, pero no es una ciencia. Pero vaya pues a saber con lo matemático, ¿no? Hay que estudiar. Eso yo lo escuché en una clase de doctorado en matemáticas. Y me metí curioso y el tipo hablaba. Pero, y demostraba con cálculos. Bien, pero nosotros, como tenemos estática comparativa, aceptamos todo lo que nos dicen, y es verdad, ¿no? Ya tú sabes que las derivadas son estáticas, las integrales son estáticas, las ecuaciones en diferencia casi que no, y de ahí nace una nueva matemática que se llama lo hamiltoniano, o sea, la matemática dinámica. ¿Por qué no te enseñan matemática dinámica? ¿Qué pensado? O preguntarles a tu profesor, ¿por qué no me enseña matemática dinámica? Matemática dinámica. Bien, los métodos de Mill. Para Mill, la causa del fenómeno es el antecedente o concurrencia de antecedentes, con lo que con lo que está incondicionalmente ligado. Sin embargo, la inducción aristotélica también puede llevar a generalizaciones falsas, lo que llama el problema de la inducción. Miren lo que hizo este señor. El método de concordancia, el método de diferencia, el método de concordancia y diferencia, el método residual o por eliminación, el método de variaciones concomitantes. Un ejemplo del método de variaciones concomitantes. En México, entre el 70 y el 91, por cada 100.000 habitantes, se pasó de 22.83 a 43.4 personas alcohólicas. Asimismo, la incidencia de cirrosis se incrementó en estos años. Podemos suponer, por lo tanto, que un elemento causante del aumento de la cirrosis en México fue el alcoholismo. Este es el método de variaciones concomitantes. Y en cada método hay un ejemplo. El método de diferencia. Si un hombre en su plenitud muriera repentinamente y su muerte estaba inmediatamente precedida por el balazo en el corazón, podía concluirse que un balazo era la causa de su muerte, porque era lo único diferente entre el hombre vivo y el hombre muerto, ¿no? Bien, y estas son aplicaciones que sacan de sus métodos, y todos tienen ejemplos, ¿no? Emergentismo. John Stuart Mill en su obra hace leyes homopáticas, hace leyes heteroopáticas, ¿no? Las homopáticas según el principio de causa que dicta el efecto y el conjunto de varias causas igual a las sumas de los efectos separados.
principio del daño. La obra sobre la libertad se dirige al daño. Bueno, Mill decía que existe el daño, ¿no? Y decía, no hay otro fin que la raza humana tenga garantizada individual o colectivamente al interferir en la libertad de acción. Cualquiera que sea el número que no sea la protección personal. El único propósito con el cual el propio puede ejercerse adecuadamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra la voluntad es la prevención del daño ajeno. El propio bien, sea físico, sea moral, no es una ganancia suficiente. Uno no puede obligar a la ejecución o abstención de otro, porque esto conlleva al beneficio para uno mismo, porque le hará a uno feliz, porque en opinión lo está haciendo para saberlo, sería sabio o correcto. La única parte de la conducta de la persona por la cual es dócil ante la sociedad es aquella que concierne a los demás. En la parte que solo atañe a uno, a su independencia, el derecho absoluto sobre sí mismo, su propio cuerpo y mente del individuo en el soberano. John Stuart Mill, The Contest of America. Habla sobre el principio del daño, habla sobre el colonialismo, que ustedes ya saben qué es, ¿no? El Imperio Británico quería tener colonias, el Imperio Francés tuvo colonias, el Imperio Italiano tuvo colonias, el Imperio Español tuvo todas las colonias de América del Sur, y, y él habla sobre la Compañía de las Indias Orientales. El primer monopolio que se creó fue ese, en 1820. Habla sobre los derechos humanos y la esclavitud, ¿no? La cuestión negra. Habla sobre el racismo, que eso no puede ser, ¿no? Habla sobre la brutalidad británica, negando cualquier tipo de deuda en lo referente a la importación de esclavos, al desarrollo de la economía, en su lugar la respuesta de Mill y su referencia. Lo que hicieron los españoles con los indios, con los 20.000 indios que llevaron de aquí hasta Potosí, caminando. Imagínense caminando por todos los Andes para sacar oro y plata. O sea, ellos aplicaron un modelo agresivo, ¿no? Un modelo agresivo. Derechos de la mujer. Habló sobre el sometimiento de las mujeres. Subjection of women. Woman. Habló sobre la ética utilitarista. Finalmente, habló sobre el principio de la utilidad. La doctrina utilitaria afirma que la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todo lo demás únicamente deseable como medio para este fin. Lo han visto el utilitarismo. La utilidad es un argumento en la separación de los placeres. Bentham trata de todas formas de felicidad como iguales miembros. Sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a la forma más física del placer. O sea, cuando tienes placeres intelectuales son mucho más grandes que los placeres físicos. Eso es lo que te quiere decir, ¿no? Mill distingue entre la felicidad y satisfacción, afirmando que la primera, o sea, la felicidad, tiene mayor valor que la satisfacción, que la segunda. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Y si el necio o el cerdo tiene una opinión diferente es porque solo conocen su propio lado de la cuestión. Mill critica la ética deontológica de Immanuel Kant, ya que sus máximas morales deben estar justificadas
de principios utilitaristas. En todo caso contrario, no pueden mantenerse en forma plausible. Deontología es la parte de la ética que trata de deberes y principios que afectan a una profesión. Deberes y principios que afectan a una profesión. ¿Qué más hizo Stuart Mill? Habló sobre la democracia económica, la democracia política, habló sobre el medio ambiente, habló del desarrollo económico, habló del control de la población, ¿no? Mill apoyó la teoría malthusiana de la población. ¿Por qué? Porque tenía la idea de la creencia de la pobreza. A mayor población, mayor pobreza, ¿no? Pero tenía una pequeña discrepancia con Malthus, que también es inglés, clérigo inglés, ¿no? Habló de la tasa de acumulación de capital, lo que habla Marx, ¿no? Etcétera, etcétera. Y explica cada uno de los puntos, ¿no? Bastante extensa su obra, profesor. Bastantes temas, bastantes libros, veo. Sí, hay bastantes libros. Entonces, cuando Marx publica su obra y lee las obras de Milker, después de después de 3 años que él había publicado El Capital, Das Kapital de Karl Marx, se da cuenta que la obra de Marx mismo dice, bueno, yo no tengo nada que hacer al lado de Mill. Mi teoría no funciona, pero la teoría de este señor sí funcionaba. Sí funcionaba. Todo lo que él escribía lo veía en el Parlamento inglés, como todo ser humano, tomaba lo mejor y descartaba lo que no lo que les ponía freno, ¿no? Porque era un imperio. Inglaterra es un imperio, sigue siendo un imperio. Pasado de los 20 siglos sigue siendo. Es uno de los que se mantiene incólume, fuertes, ¿no? Y después de esto viene Stanley Jevons, este es otro genio que escribió, ¿no? Nació en 1835 en Liverpool, Lancashire, Inglaterra, y murió en el 82, o sea, este fue el que vivió nomás 46 años. Los otros vivieron 84 y 82 años, ¿no? Recuerden que los otros eran hijos de gente que tenía poder económico. Y ustedes observan, estudian el libro El Gran Golpe. Sí, pues El Gran Golpe, de un premio Nobel inglés, describe que la esperanza de vida en Inglaterra en esa época era 33 años. Bueno, pero este murió a los 45, ¿no? Murió a los 45. Los demás eran familias acomodadas. Supieron lidiar con la pobreza, mejor alimentación. Bien, ¿qué es lo que deja Jevons? ¿Qué es lo que deja? De nuevo entra la teoría de la utilidad, ¿no? La de Jevons es interesante, pero ya ustedes búsquenla y la van a encontrar. Jevons llegó bastante temprano a su carrera de las doctrinas que contribuyeron sus contribuciones más características y originales a la economía y a la lógica. La teoría de la utilidad, que se convirtió en la nota clave de la teoría general de la economía política. Con Jevons comienza la teoría marginalista, o en otras palabras, la aplicación de la matemática a la economía.
cómo Hebron observa, ¿no? La utilidad, ¿no? La utilidad. En 1860, y el germen de su principio lógico de la sustitución de similares para encontrar, en su opinión, que propuso en otra carta escrita en 1861. Se descubrirá que la filosofía consiste únicamente en señalar la semejanza de las cosas. Bueno, aquí hay algo importante que Gibbon escribió el libro Principios de la Ciencia en 1874. Puede el lector decir que dos números multiplicados juntos producen el número 8,616,460,799. Pregunta, ¿puede el lector decir que dos números multiplicados juntos producirán el número? A ver, 8.616.460.799. Creo que es un poco probable que alguien más que yo lo sepa. Esto se conoció como el número de Gibbon y fue factorizado por Charles Bus en 1889, o Derry Norman Ledman en 1903, y más tarde por una calculadora de bolsillo por Salomón Colón. Es el producto de un número primo. Eugeo ya lo sabía, cuando no había calculadora de bolsillo, ¿no? Imagínate. Geometría. Ya. Entonces, cuando nosotros hacemos el plano cartesiano, tomamos la curva que conforme avanza, el ángulo se va achicando. Pues todo ese es el pensamiento de Geo. A medida que llega, se hace una tangente. Cuando la máxima tangente es el máximo punto, ese es el mejor placer. Todo eso está en la geometría de Geo, ¿no? Gibbon sugirió que no afirmó que la geometría se desarrollara sin tener en cuenta la realidad espacial. En cambio, sugirió que sus sistemas geométricos eran representaciones de la realidad, pero en una manera más fundamental que trasciende lo que uno puede percibir sobre la realidad. Gibbon afirmó que había fallas en el argumento de Helmholtz relacionado con el concepto la derivada infinitesimalmente pequeño. Este concepto implica cómo estas criaturas razonan sobre la geometría y el espacio en la escala muy pequeña, que no es necesariamente el mismo razonamiento que asumió Helmholtz en la escala más global. Gibbon afirmó que las relaciones euclidianas podían reducirse localmente en diferentes escenarios. Las criaturas bidimensionales que viven en la superficie de una esfera deberían poder construir un plano, incluso construir sistemas dimensionales superiores. Su vida personal no nos interesa, ¿no? Dictó en la Universidad de College de Londres, donde Jeremy Bentham estudió. Bueno, sufría de la depresión. Fue un amante del cristianismo. El legado de Gibbon lo retomó Alfred Marshall. Alfred Marshall fue el que creó las tijeras, la curva de oferta y demanda, en base al legado de Gibbon, ¿no? También en inglés. Alfred Marshall es inglés. Y Alfred Marshall fue profesor de Keynes. Y Keynes fue profesor del otro que escribió otro premio Nobel, ¿no? Se están pasando la posta a los ingleses.
Y Alfred Marshall criticaba duramente a David Ricardo, inglés de hace un siglo atrás. Ah, su diablo, ya no, ya. Este sí no la sabía. La teoría de la inducción de Hebron ha seguido siendo influyente. La visión general de la inducción de Hebron ha recibido una formulación poderosa y original en el trabajo del filósofo moderno, el profesor Karl Popper. Karl Popper no es inglés. Popper no es- Lo hicieron en inglés. Lo hicieron en inglés. Lo llamaron, no sé si Suiza, Suecia, Viena. Lo llamaron porque escribió un librito que, ¿cómo hacer investigación? Si tú investigas, te haces rico. Esa es la idea de Popper. Y todos los que han leído a Popper, todos son multimillonarios. Todos. Los más famosos. Bill Gates. Tuvo que leer a Popper. Bill Gates. ¿A quién, profesor? ¿Cómo se llama? Karl Popper. Entra ahí y busca en internet Karl Popper. Karl Popper. Bill Gates, Soros, los 13 gurús de la bolsa de valores del mundo. Todos esos han leído a Karl Popper. Bueno, los 13 personas que deciden la bolsa del mundo no son cualquier cosa, porque no tienen, por lo menos tienen formación académica, ¿no? Máximo doctores, mínimo contador, economista, ingeniero, matemático. Ese es un mínimo título. Y tienen doctor. Han leído a este señor, Karl Popper, y tiene un libro fundamental, uno que es interesante. Bien, recuerda que Popper es ¿por qué en el agua flota un tecnopor? ¿Por qué flota un tecnopor? Una idea genial, ¿no? Después de esto viene algo que sí a poder, nos va a poder, nos va a gustar entender y preguntar. John Rawls, este sí es americano, 1921-2002, de este siglo, no del anterior, de la Universidad de Harvard. En el libro, todo lo que les he mencionado están en el libro, que capítulo este capítulo, ¿no? Está ahí. ¿Y qué es lo que dice Ral? Habla sobre la teoría de la justicia, habla sobre el liberalismo político, habla sobre la teoría política, propone dos principios sobre los cuales basar la noción de justicia a partir de la posición original en el espíritu contractualista de los filósofos políticos clásicos, ¿no? Bien, yo ayer lo vi, ya saben que es sociología, ¿no? Deberes que afectan a una. Bien, las únicas formas desde que se creó la civilización cero hasta el año 2022 es cuando el país es democrático y tiene libertad. Ya no hay otra, ya no existe otra. Bueno, si quieres regalar tu riqueza, lo puedes hacer, nadie se opone. Entonces, cuando tú regalas tu riqueza, la gente que lo acepta no ha pensado, no ha sufrido, no ha tenido ideas como usted la ha tenido. Otro modelo que puede llegar es el socialismo, pero no funciona.
No ha funcionado, no ha funcionado. Y si quiere, vamos a una cancha y decimos el capitalismo antes de Cristo, el socialismo desde 1917 hasta 1980, son más de 70 años. ¿Por qué? Porque no hay la libertad y no hay cómo conocer la estructura de los costos. En todas estas teorías, tú conoces la estructura de los costos para fabricar un bien. Bueno, pero aquí tenemos la contribución de Rawls a la filosofía política y moral. La posición original y el velo de la ignorancia. El equilibrio reflexivo explica cómo debe existir el tipo de equilibrio entre lo que es la creencia que tiene un individuo de religión y las normas que desarrolla el Estado. El consenso superpuesto, la razón pública, la justicia como equidad, que consiste básicamente en el principio de igual libertad, el principio de justa igualdad y de oportunidades y del principio de diferencia. Muchos filósofos y economistas creen que Rawls, R-A-W-L-S, que tenga ahí en el libro de microeconomía, hizo una importante contribución a la filosofía política. Otros, en cambio, encuentran que el trabajo de Rawls no es convincente y está muy alejado de la praxis política, pero donde sí hay consenso general es en la publicación de la teoría de la justicia en 1971. Conllevó a una reactivación de la filosofía política. La obra de Rawls es multidisciplinar y ha recibido especial atención por los economistas, politicólogos, sociólogos, teólogos. Por lo demás, Rawls es el único entre los filósofos políticos contemporáneos que ha sido frecuentemente citado en las Cortes de Estados Unidos, porque él habla de la justicia, ¿no? ¿Por qué mata un ser humano a otro ser humano? Tiene que ver una razón. Y Rawls lo enfoca en su teoría. Teoría de la justicia. ¿No eres justo? ¿Eres justo o no eres justo? Y tú tengas el libro también, ¿eh? Pero en el libro nomás hay dos renglóncitos que te dan una idea. Pero aquí, el prolongado compromiso de John Rawls con la justicia, la equidad y la desigualdad surgió en su experiencia personal de haber crecido en Baltimore, ciudad en la que padecía la segregación racial y haber pasado por el ejército. Le urgía encontrar una estructura general de principios morales dentro del cual fuera posible emitir juicios morales individuales. La teoría de la justicia de Rawls argumenta heurísticamente, creo que es la ciencia mejor. Bueno, es la corriente y defiende la unión entre el hombre y la sociedad y la aparición de la necesidad de heurísticamente aumentar conocimiento. Ya. Entonces, Rawls quería aumentar los conocimientos, ¿no? Sobre la reconciliación de los principios de libertad e igualdad a través de la idea de justicia como equidad para la consecución de un fin central, su famoso acercamiento al aparente insuperable problema de la justicia distributiva. Rawls decía, ¿por qué el presidente gana 15.000 y el profesor de primaria gana 2.000? Eso analizaba él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los valores? Eso está en la teoría de la justicia. Te lo explica. ¿Por qué el rector gana 25 y el profesor principal gana 7.000? ¿Por qué? Si somos iguales, ¿por qué no podemos acercarnos?
Bien, Roald trata de demostrar que los principios de la justicia no se pueden basar únicamente en la estructura moral de una persona. También la manera y el sentido de la moral de la persona se expresa y preserva en instituciones. Para que exista justicia tiene que considerársela equitativa, según determinados principios de igualdad. Ralph formula dos principios fundamentales. Primero, afirma, primero, ¿no?, que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad básica. Y segundo, sostiene que hay que solucionar las desigualdades sociales, económicas, de manera que sea posible tener una esperanza razonable de que las soluciones favorezcan a todos los que estén ligados a cargos y despachos abiertos para todos. El primer principio es el de la libertad, toma la prioridad sobre el segundo. Y la diferencia real lo justifica afirmar que a medida que las condiciones económicas mejoran, gracias al avance de la civilización, crece la importancia de los asuntos relacionados con la libertad. Todos los países que tienen pobreza, porque también ahí desemboca RAL, ¿no?, son los países que han aplicado un método donde la equidad y la justicia y los valores son violentados, son violentados. Entonces, cuando se desmembró la Unión Soviética, había un sitio Ubiskanistán, ¿no?, donde Kamarov, que era un tipo que tenía, una persona que le tenían simpatía, se eligió y el pueblo lo apoyó. Los primeros 5 años, muy bien. Pero al probar el poder, ya se quedó. Entonces lo primero que hizo es lo que dice pues el señor Cerrón, ¿no? Tomar a los militares, tomar al poder, tomar al clérigo, y como era simpático los primeros 5 años, le creyeron. Así como si tú has visto el video de Chávez, cuando dice que él no va a tomar los diarios, que él no se va a meter con los empresarios, que él no va a hacer nada, hizo todo lo contrario. Bueno, eso ya le había hecho Kamarov. Igualito lo hace Kamarov. Y hay muchos ejemplos de la vida real. No te quiero decir que el Perú va a ser Kamarov, Pedro Castillo, ¿no?, o Cerrón. Lo que sí es cierto es que si llegan va a ser lo mismo. Y eso ya está escrito, no es novedad. Arrinconó a la Kamarov, arrinconó a la corte, mató a los enemigos, desapareció a los enemigos y ¡pum!, quedó libre. O sea, la dictadura se impone. Y lo mismo se hizo en Corea del Norte. Lo mismo. El abuelito del que ahora hizo lo mismo. Y es una dinastía. Entonces, no hay como la libertad. No hay como el derecho a elegir. De usted depende este problema. Mío no, porque ya estoy de salida. Tengo 68 años. De ustedes depende, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Rawls. El libro de Rawls, todos los libros son interesantes. Tienes que ver el que más te encanta y el para qué te sirve, ¿no? Rawls denomina ventajas amenazadoras a ciertos privilegios sociales y económicos, como el poder político de facto, la riqueza o los talentos naturales, que permiten ciertas personas obtener más de lo justo. La desigualdad no puede ser fundamento de ningún principio de la justicia. Dado que las desigualdades forman parte de las sociedades, Rawls concluye que hay que corregir la arbitrariedad del mundo al ajustar las circunstancias de la situación contractual inicial. Al hablar de la situación contractual se refiere al contrato social. Contrato social en la Constitución.
entre las personas, tanto de las unas como las otras, como todas las instituciones del Estado, cuidar a la familia, pero este contrato social comprende acuerdos entre individuos sobre una base desigual. Para Ra, la clave de la corrección son las instituciones sociales que deberían asegurar que todas las personas tengan igual acceso a ellas y crear un mecanismo de redistribución que mejore la situación de todos. Ra consideraba el liberalismo y las democracias liberales son los sistemas políticos mejor posicionados para asegurar esta redistribución sea equitativa. Creía que los sistemas comunistas se centran desde mi vega, hablan del gran dilema, ¿no? El gran dilema, un gran problema implícito en el ideal utilitarista de la equidad completa es que ignora costos de hacer transferencias de ingresos. Reconocerlo nos lleva a lo que se llama el gran dilema, la cual es la disyuntiva entre la eficiencia y la justicia. John Rawls, en el libro clásico titulado La teoría de la justicia pública, afirma que tomando en consideración todos los costos de transferir el ingreso, la distribución justa del pastel económico es aquella que logra que las personas pobres estén lo mejor posible. Los ingresos de la gente rica deben ser gravados por impuestos y a su vez descontados los costos de administración fiscal y sistema de transferencia. El monto restante tiene que ser transferido a los pobres. Pero los impuestos no deben ser altos como motivar a la reducción del pastel económico, al punto de que las personas pobres terminen con un trozo más pequeño del mismo. Una pregunta, ¿por qué la gente es pobre? ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué tú no eres pobre? ¿Por qué tú no eres pobre? ¿Por qué la gente? ¿Por qué yo no voy a desear que mis hijos sean pobres? Piensa que eso viene de atrás. Tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá, ¿no? Tu papá, me imagino, no me imagino, es un hecho que nunca te ha dejado en la calle porque has dormido dentro de una vivienda. Has tenido colchas para abrigarte de la intemperie del frío. Te ha alimentado. Y lo más importante, te ha protegido contra cualquier evento que te pueda causar daño, sabiendo que no has cumplido la edad para ser adulto. ¿Y pero por qué hiciste el mundo? ¿Te pensar eso? Bueno, Ralph habla sobre todo, ¿no? Pero ¿por qué aquí piensan? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué crees que hay pobres? Porque, bueno, en el libro estaba leyendo el capítulo 2 también ahí dicen, ¿no? Porque hay un costo de oportunidad, ¿no? De producir bienes y servicios, ¿no? Algunos bienes y servicios no se producen, ¿no? Se producen otros bienes y servicios y eso podría generar un poco de escasez, un poco de pobreza. Ajá. Claro, ya tú me dices el después. Yo te pregunto por el antes. O sea, También tú hay una eres mala distribución, ¿no? También pienso que también hay una mala distribución. Eh, las empresas, no se ha distribuido correctamente y también pienso de que no es eficiente, ¿no? El Estado o el manera. Cada uno de nosotros tampoco ha logrado la tecnología. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha conversado con un pobre? Yo he conversado como con 20, ¿no?
Yo ya sé por qué son pobres. Pero ustedes no han conversado con un pobre. En vez del domingo dice, pichanguearles una vueltita por las villas de miseria como Argentina, favelas como Brasil, Villorrios como Santiago y en el Perú, pueblos jóvenes. Pues. Dense una vueltita y conversen, regalen un par de caramelos ahí. Y dialoguen. No hay necesidad de preguntarle por qué son pobres. Simplemente su expresión y su forma de expresarse lo dice todo, ¿no? Ellos no tienen derecho o no tienen, derecho sí tienen, pero no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a vivir y se alimentan como Dios manda, como puede. ¿Pero por qué? No tienen habilidades, pues. Alguien no les enseña habilidades. Si tú le enseñaras habilidades a esas personas, salen de la pobreza. Yo lo he comprobado. Salen de la pobreza. Pero tienen que enseñarles. Pero como nadie se encarga de enseñarles, las ollas comunes les gusta que vayan y les regalen todo, ¿no? Está bien para que ir por los niños, porque los niños no tienen la culpa de nada. Pero hay otra forma de enseñar. Y no lo hacen porque se requiere un sistema, ¿no? Un programa. Hay que cumplirlo. Una amiga me decía, ¿y por qué no trabajan allá? Porque bajan a la avenida Iquitos, el desayuno 20 centavos, el almuerzo 50 centavos y la cena 50 centavos. Subsidiado por el Estado, claro. Entonces, al la mano me da un sol, ya está mi menú completo. Y con el otro sol vuelvo a mi sitio, ¿no? ¿Y para qué voy a trabajar? Pero justo ahí están las ideas. Ahí está lo que dicen estos señores. Ahí está lo que dice Benham. Y lo que dice el MIC también, ¿no? El trabajo es la única fuente de valor. El trabajo. Y viene otro y dice, bueno, el trabajo que más a ti te gusta. Y viene otro tipo y dice, el trabajo que a ti, el trabajo que a ti más te gusta, pero con un desgaste mínimo. Y ahí viene otro, bueno, especialízate en lo que te gusta. Si me gusta hacer ceviche y vender ceviche, pues me especializo. Si no, preguntarle a Gastón. Lo mandaron a estudiar Derecho a la Sorbona y salió estudiando chef. Y tiene más plata que cualquier familia junta, ¿no? Entonces, a los pobres hay que darles lo fundamental de educación. Ponerles un colegio cerca a su lugar, ¿no? Al aire libre, si quieren, como hacen en la India, y enseñarles cómo va el mundo trabajando, profesor. Pero la gente no lo hace porque sabe que es un voto si lo necesita. El que está arriba no lo hace porque sabe que es la fuerza que conduce para tener a las empresas trabajando. Pero si tú educas a esas personas y tienen conocimiento, esa fuerza vale más, el empresario paga más y el empresario gana más. Y me obligan a hacer lo que dice el libro, la eficiencia y la equidad. Hasta ahí nomás. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Entonces, por supuesto que de RALs hay que hablar más todavía, pero vamos a empezar por la eficiencia y la equidad. ¿Ok? Si tienes preguntas, método de asignación de recursos. Método de asignación de recursos. ¿Ok? Después de estudiar este capítulo, usted será capaz de describir los métodos alternativos de asignación de recursos escasos.
explicar la conexión entre la demanda y el beneficio marginal, así como definir el excedente del consumidor, explicar la relación que hay entre la oferta y el costo marginal y definir el excedente del producto. Explicar las condiciones bajo las cuales los mercados son eficientes e ineficientes y explicar las principales ideas acerca de lo que se considera justo y evaluar afirmaciones respecto de que los mercados generan resultados injustos. Los mercados generan resultados injustos en la vida real, ¿no? Si tú tienes poder adquisitivo, demandas. Si no tienes poder, no demandas. Y para tener poder adquisitivo, tienes que trabajar. Y para trabajar, tienes que hacerlo en forma intelectual o de forma física. Y si has escogido la forma física, es que no te has capacitado. Y si has escogido la forma intelectual, es que te has capacitado. ¿Cuál es el origen de eso? Y tú vas hacia atrás. Caminas hacia atrás y encuentras el origen. Mejor dicho, tu hijo, ¿qué quieres que sea? ¿Mejor que tú? ¿Igual a usted? ¿O peor que usted? Mejor. Nadie sabe, pero la idea es mejor. La idea es mejor. Entonces, para eso tienes que tener pautas, ideas, conocimiento. Y es suficiente. Vas a ser ingeniero, ¿no? Vas a ser. Si yo te preguntara, ¿hasta qué edad te han cuidado tus padres? Bueno, yo ya sé, pero ¿hasta qué edad te cuidaron tus padres? Ya cuando te dijeron, hijo, hasta aquí, bueno, no te lo dicen. Hijo, hasta aquí cumplí yo, de aquí te toca a ti jugar en tu cancha. Como le dijo un amigo a su hijo. Bueno, me han jalado el curso de matemáticas, yo pago 2.500 soles mensuales. De aquí en adelante, yo no voy a pagar. Si quieres, dedícate a cortar pelo, uñas, peínate el cabello, hazte tu hueco y ponte a trabajar como peinado. Yo ya no puedo hacer más. Me dijo. Digo, pensaré una semana y dijo, no. Comenzó esto, volvió y así. Eso que se llama libertad. ¿A qué? A elegir. Teniendo 18 años, el papá ya no tiene potestad sobre él. Y aquel que es impositivo, que es dictador, fracasa. ¿Yo cómo le enseñas al papá? No le enseño. No, híjole. Hasta ahí nomás. Entonces, cuando usted ordena una pizza, su elección guiada por el interés personal influye en cómo se utilizan los recursos. El mercado coordina su elección con las elecciones también basadas en interés particular. De quién prepara la pizza y de quién la entrega en respuesta a su pedido. Los mercados asignan eficientemente los recursos entre pizza y todos los demás elementos, se pregunta. Los mercados generan una enorme inequidad en cuestión de ingresos. Usted puede darse el lujo de comprar una pizza, pero este sencillo placer podría ser un lujo inasequible, que no se lo puede dar para una persona pobre. Es justo esta situación. Usted va a aprender ahora cómo responden los economistas a estas preguntas. En la lectura entre líneas al final del capítulo aplicará lo que haya aprendido para entender cómo la ampliación del espectro radioeléctrico beneficia a la población de un país. Esa es la lectura que está al final del libro. Entonces, dicho esto, comenzamos con el método de asignación de recursos. Los recursos son escasos.
Así que se deben asignar de alguna manera. El propósito de este capítulo es evaluar la capacidad de los mercados para asignar los recursos eficientemente y con justicia. Pero antes de ver si el mercado hace bien a esta labor, debemos compararlo con su alternativa. ¿Cuáles son los métodos alternativos de la asignación de recursos escasos? Estos son los métodos. Método de asignación de recursos. Objetivos, asignarlos eficientemente y con justicia. Los recursos son escasos. Los mercados cumplen el objetivo. Y estos son los métodos. El primero, el precio del mercado. Bien, cuando un bien no está a tu alcance, no puedes comprarlo. Así de fácil. No puedes comprar. No puedes pagar un bien que cuesta caro, porque tu poder adquisitivo no te lo permite. Pero hay personas y familias que sí pueden hacerlo. Entonces, hay dos tipos, los que pueden y los que no pueden. Y ahí está la eficiencia en el precio del mercado. Entonces, leamos. Cuando un recurso escaso se asigna con base en el precio del mercado, las personas tienen la disposición y la capacidad de pagar ese precio, obtienen dicho recurso, y la capacidad de pagar ese precio, obtienen dicho recurso. Dos clases de individuos deciden no pagar el precio del mercado. Quienes pueden pagarlo, pero no lo eligen al hacerlo. Y quienes son tan pobres que simplemente no pueden pagarlo. Entonces, ¿tú puedes pagar un lápiz? Sí, pero no te gusta este lápiz, no lo compres. Pero los pobres no pueden. Ya. Entonces son dos tipos de personas que no desean adquirir el lápiz. Uno porque no les alcanza y otro porque no les gusta. En el caso de muchos bienes y servicios, la distinción entre quienes eligen no pagar y los que no pueden hacerlo carece de importancia. Sin embargo, en el caso de ciertos artículos, ¿no?, tienen gran relevancia. Por ejemplo, la gente pobre no puede pagar colegiaturas escolares ni servicios médicos. Lo que te decía, la gente pobre no tiene acceso a los colegios ni a salud para pagar. Entonces se escriben en el Estado. Estado. A ver si han agarrado la idea. Como estas personas son incapaces por adquirir artículos para la mayor parte de la población, resulta esencial los bienes en cuestión. Se suelen asignar mediante uno de los demás métodos. ¿Cuántos postulantes subieron el año que tú te presentaste? 3.000. Ya. ¿Por qué hay tantos? Me puedo pensar. ¿Por qué hay tantos? Ojo, antes habían 8.000. Cuando llegues a trabajar, había 9.000 postulantes. ¿Por qué? Porque la educación es gratuita. Ese es el punto uno, porque la educación es gratuita. ¿Y cuál sería el segundo punto? Mira, a ver si tú me dices que estoy bien o de repente estoy equivocado. ¿Por qué el hospital del empleado está superpoblado que se pelean para lograr una cama en épocas normales, sin coronavirus? Porque hay un montón de personas que desean ser atendidas.
Claro, pero ¿se paga o no se paga? No se paga. No se paga. Solamente entran los que tienen trabajo para el Estado, ¿no? No pueden atender a tanta gente. Pero ¿sabe por qué en los hospitales ocurre eso? Porque dicen, el mejor hospital es el hospital empleado. Mentira. Hay alguien que se engaña, que se encarga de engañar. Es uno de los peores hospitales. Pero la gente cree que es el mejor hospital. La gente cree que es el mejor hospital, ¿no? Si yo te dijera, ¿conoces algún hospital que tú has visitado que es bueno? Hay. Eso es en base a la atención que te hace, ¿no? En base a la atención que te hace. El empleado es más grande porque tiene más, ¿cómo dicen? Más tipos de enfermedades que atiende, más máquinas para operar. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. En épocas normales, las operaciones son las 24 horas. Las operaciones no, bueno, con COVID se han parado, ¿no? Pero tienen toda la implementación. Pero ahora hay clínicas que tienen más operaciones que el hospital. Si el hospital privado tiene 40 máquinas para operar, el sector privado de una clínica tiene 80. Que se llene plata. Entonces, eso tienes que aprender para saber. ¿Y cómo llegas a ese sector privado? Con tu seguro, ¿no? Seguro privado. Un pequeño esfuerzo que hacer. Yo por mi edad pago 200 oncológico, 285 por mi edad. Y tengo opción a revisarme una vez al año. Si el cáncer se despierta en mi cuerpo, mira, ahí en la facultad hay 4 profesores que han tenido cáncer y los 4 han tenido seguro privado. Y ahí los ves felices y contentos. Ahora toman sopa de cuy que dicen que es bueno para el cáncer. Aplaca él, frena, detiene, no lo elimina, lo tiene a raíz. Bueno, a mí no me gusta el cuy y nunca he comido y cada vez que lo veo me corro. Pero si tuviera esa enfermedad voy a tener que tomar mi sopa de cuy. Me voy a Ancash y me tomo todos los días mi sopa de cuy una semana, como hicieron 2 profesores. Entonces, todo eso tienes que aprender. Nunca te pueden sorprender, porque hay, sin querer queriendo, como dicen, confusión, confusión. ¿Alguna pregunta que desees hacer o desean hacer? ¿Ok? ¿Cómo Entonces, está? profesor, ¿Cómo disculpe. están? Dime. Eh, Según el ejemplo que usted menciona, entonces, puede inferir de que, haciendo la analogía, al igual de que la uni Claro, postulamos también por el prestigio, entonces, claro, obviamente, la uni no es como, obviamente, el prestigio tiene, ¿no? Pero definitivamente hay otras universidades particulares, sobre todo, que son mejores, ¿no? claro. Pero está haciendo correcto. Está haciendo. Particularmente, si hubiera tenido los recursos, yo hubiera inclinado por la católica, ¿no? Porque sé que el tema de ingeniería es industrial, sobre todo, es bueno, ¿no? Tiene bastantes, conozco gente, amigos que han estudiado ahí. Claro, claro. Y el alumno que no puede pagar en la católica se va a la UNE. Así de fácil. En épocas normales, o sea, cuando hacemos contacto físico alumno-profesor, yo con mirarlo nomás, cómo se sienta, cómo se viste, ahí te viene de privada. Ya ni es, oye, ven, que no se ven, católica, ¿por qué ha venido? ¿O te gusta la matemática? Se ríe. Sí, es poder adquisitivo. Hay familias que no pueden pagar. Mira, si yo no hubiera pagado la formación académica de mi hijo y mi hija, hubiera comprado 5 camiones.
Yo he tenido 4 departamentos. Ese es el cambio, el costo que hago. Eso es lo que hago. Pero me siento feliz porque me han superado. Si gano un solo, yo ganando solo. ¿Ya? Trato hecho. Entonces, cuando... Y por último, todos los profesores de la UNI no tienen a sus hijos en universidades públicas, todos tienen universidades privadas. Uno que otro, uno. Creo que te estoy facultad, uno. Pero los Sí, demás, sí, sí. sí, No diga su nombre. sí, Uno sí, sí, ya. sí, O es sí, lo usted. conocemos. No, no, pero me ha enseñado el profesor. Ya. Pero todos los demás en su mayoría. Pero ese es, como dice, el precio del mercado, ¿no? El precio del mercado. Y la idea es no pagar y a veces nos engaña, no se engaña, es un gusto familiar, que no pagaré lo mejor. Si yo tengo y puedo pagar, ¿por qué voy a irme al otro lado? Y eso es lo que dice Benham, ¿ah? Y si tú lees a que está detrás de Benham, también dice lo mismo. Estos son filósofos, estos tipos. Primero son filósofos, después son economistas, después son sociólogos, y como tienen tiempo para leer, se dedican ¿no? a escribir. Es interesante, es muy interesante. No quiero que entiendan que la UNE, no, la UNE es buena, la UNE tiene élite, pero la verdad es que el lobo no hace al alumno, el alumno hace al lobo. Eso es verdad, ¿no? Bien, pero ¿y qué pasaría si ustedes pagaran 50 soles por curso? ¿Qué pasaría? La universidad tuviera más dinero y la atención fuera mejor, hubieran... Ahora he visto ayer en el examen del domingo que en cada salón ya hay máquina para grabar, reloj al día, la pizarra acrílica o verde. Ya la cambiaron a acrílica, no me percaté de eso. Pero ya la infraestructura ha cambiado, está mucho mejor. No sé si han escuchado clases. Entonces, estamos avanzando, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Sistema de órdenes. ¿Qué son los sistemas de orden? El sistema de órdenes asigna los recursos en función del orden dictada por una figura de autoridad. En la economía occidental, el sistema de orden se usa ampliamente al interior de la empresa y los departamentos gubernamentales. Por ejemplo, si usted tiene un empleo, lo más probable es que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Su trabajo se asigna a tareas específicas mediante una orden. El sistema de órdenes funciona bien en organizaciones cuya línea de actividad y responsabilidad están claramente definidas y donde resulta fácil supervisar las actividades a realizar. No obstante, el sistema de orden no es tan apropiado en el rango de actividades a supervisar. Es grande y cuando es fácil que la gente burle a quien detenta la autoridad. Corea del Norte emplea un sistema de órdenes como funciona tan mal que ni siquiera es capaz de lograr una correcta distribución de alimentos. ¿Entendiste eso? Ya. Vamos a un ejemplo real. En tu país, en mi país, en nuestro país, ¿el sistema de órdenes se cumple o no? No se cumple. Alguien nos ordenó un martes no salir y la gente salió. Salió porque tiene espíritu de libertad. Mira, yo en mi vida nunca he desfilado, ni cuando era estudiante, ni cuando era profesor, nunca desfilé. Pero el martes saqué mi carro, no, tengo que ir porque mi alma y mi conciencia me están metiendo chío por dentro. Saqué mi carro y me dio cólera a mí mismo y no llevé ni una bandera, ni un trapo, nada. Solito ahí con mi carro y mi esposa al lado. O sea, no compramos bandera, no compramos.
gente a pie de toda condición, gente en carro de toda condición, caras de toda condición. ¿Qué es lo que anhela el país? Libertad, pues. La libertad de elegir. Entonces, esa orden nadie la respetó. Salieron. Entonces el tipo, o el presidente, perdón, tuvo que decir, a las 5 de la tarde voy a cambiar la resolución, que ya el orden de inamovilidad no salió, ya no funciona. Y no lo hizo después de 5 días, o sea, nos mintió encima. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Medianoche, ayer una persona que le compré dinero, me dijo, señor, este señor no se está llevando la todos los empresarios de acá, con la cara mirando al cielo. ¿Cuándo lo sacan? Y conversamos, y el señor era mucho mayor. El señor tenía más plata porque su activo solamente es un terreno de 2.000 metros, ¿no? Y sus 20 empleados, y lo que ven, y su carrazo afuera, y su también para llevar. Y usted, por felizmente el señor, muy su hija salió el señor y habló del presidente de la ALAC. Entonces, la próxima vez no se equivoquen en votar. Voten por alguien que sale al frente, da la cara y tiene plata. Así de fácil. Ah, no hay otro. Porque ellos aplican lo que está en todos los libros. Todo lo que está en todo. Pero hay es un partido político y ya la cosa es diferente. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a la regla de la mayoría. Las sociedades emplean regla de la mayoría para elegir gobiernos, representación que toma algunas decisiones más importantes. Por ejemplo, la regla de la mayoría decide las tasas impositivas que terminaron por asignar los recursos escasos entre el uso privado y público. También decide cómo se asigna el dinero recaudado por impuestos entre los distintos usos que compiten por él, educación y salud. La regla de la mayoría funciona bien cuando las decisiones tomadas afectan a grandes cantidades de personas y se debe prescindir del interés. Bueno, en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Los republicanos suben el impuesto a la aeronáutica, ellos dicen 0.01. Nosotros no. No son los partidos que ponen sus planes. Y la gente vota por sus planes. La pregunta es, ¿Trump va a volver o no? Probablemente las encuestas dicen que sí. ¿Por qué? Porque el espíritu americano es enfrentarse al mundo y este estropeador es diferente de Biden. Biden, los estadounidenses ya le están agarrando un poco de tirre. No enfrenta. En cambio, Reagan, Trump, son enfrentados. No porque saben el poderío político que tienen. ¿No? Pero aquí, en la regla de la mayoría, el Estado, con los impuestos del cobre, tiene que invertirlo en educación. ¿Cuánto ha sido el presupuesto de gasto de salud y educación? Averigua. Y se van a acabar. ¿Qué hace con tanto dinero? ¿Qué hace con tanto dinero en las arcas? Y termino. Los alumnos de tercero, cuarto y quinto en Chile han tomado los colegios. Pregúntate por qué aquí los alumnos de cuarto y quinto no toman los colegios para pedir que mejore la infraestructura. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que los chilenos, los alumnos,
han tomado todos los colegios públicos, en todo Chile. ¿Cómo se han puesto de acuerdo? Por la mano invisible, por lo que dice Daniel Mico. Por la mano invisible. Por el egoísmo que quieren buscar, que todo sea social. Los de cuarto y quinto han tomado todos los colegios. ¿Y qué dice la ley chilena? Es bien simple. Tú no puedes meterle balas, ni palo, ni agua a esos jóvenes. Eso no es el futuro del país. Se cuadran a 3 cuadras y no les dicen nada. ¿Que han destruido o no destruido? Es difícil. Quieren que mejoren la infraestructura en educación secundaria. Entonces yo te pregunto, ¿y acá por qué no hacen lo mismo? Resumen, ellos tienen más educación que nosotros. Tienen más ética y más valores, y lo que dice Benjamin, que nosotros. Los hogares están más compactos que los hogares nuestros. Es verdad, pero es verdad, no puedes negar eso. Bien, ¿alguna pregunta de la regla de la mayoría? Nos quedaremos ahí. ¿Bien? Nos quedaremos. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces nos quedaremos en la transparencia 4. Vayan leyendo ya la post próxima. Terminamos el otro martes, terminamos este capítulo, ¿no? Y ya vayan desarrollando los ejercicios. Los ejercicios. ¿Ok? Y después de esto viene acciones gubernamentales de los mercados. Alguien pongan ahí el presupuesto. ¿Cuándo ha sido el presupuesto gastado este año en educación y salud? El año pasado. ¿Cuándo ha sido el presupuesto gastado desde enero hasta abril? Cuando paran cambiando de ministros, no gasta nada. Porque el señor se empeña en poner ministros que tienen muchos conflictos. Bien. ¿No hay preguntas? Nos quedamos en la transparencia 4. ¿Okay? Profesor, una consulta. El día jueves usted dijo que son 2 problemas por cada grupo. Nosotros escogemos los 2 problemas y lo presentamos en Sí, la... no, yo le voy a decir, por ejemplo, en el ejercicio 1, ¿cuántos grupos son? Somos 3 grupos de 4. 3 grupos de A4. Repite para hacer la plan. El Excel, grupo 1, grupo 2, grupo 3, de 4 alumnos. Capítulo 1, ya capítulo 2, ya capítulo 3 y capítulo 4. Entonces yo le digo, a ver, el grupo 1, del capítulo 1, que me explique 2 ejercicios. Vamos a ver, voy al trabajo pendiente, ¿no? Y le pregunto, pues, ahí dónde está. Este es el nexo, este es el resumen, problema y aplicación. Yo le pregunto, a ver, explícame el ejercicio 11, pues, ya. Como han desarrollado, va y me lo explica. O explícame el ejercicio 2 al grupo 1, al grupo 2. Explícame el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ya. Y para el grupo 3, el ejercicio 18 y 19. Me lo explican, yo le pongo su notita y así sucesivamente. ¿Está bien? Capítulo 2. Ya. Los capítulos 2, 12 ejercicios. Ahora tenemos que pactar cuánto tiempo se van a demorar en explicar cada ejercicio.
eso lo tengo que hacer yo, ¿no? Porque no se van a explicar ejercicios unidos 20 minutos, ¿no? No va a alcanzar. Entonces, en capítulo 2 le puedo decir, a ver, el grupo 3, el ejercicio 20 y 21, ya, tienen que tenerlo listo, ¿no? Como son 4 alumnos por grupo, y me imagino que se han dividido el trabajo, como acá son 36 entre 4, 9. La primera persona tiene del 1 al 9, la segunda del 10 al 18, la tercera del 19 al 27, la cuarta del 28 al 36. Entonces no va a haber problema, ¿no? Pero si alguien se demora, ya yo ya sé que ese prácticamente no ha hecho. Lo han puesto porque es mi amigo del amigo del... Lo han puesto porque él ha puesto la carátula. Bueno, ahora no hay carátula, ¿no? Pero de todas maneras tienen que estar ágiles. El tiempo es importante para poder llegar a los 4 capítulos. ¿Qué tal si Profesor, empezamos por la elasticidad?